Mi nombre es Javier, tengo 66 años, y hace una semana tomé la decisión más dolorosa de mi vida, corté para siempre el contacto con mi única hija. Pero antes de que me juzguen, déjenme contarles exactamente lo que esta mujer me hizo el día de mi cumpleaños, porque lo que van a escuchar no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Era sábado por la mañana, 15 de marzo, el día que había esperado durante semanas. Desde que murió mi esposa Elvira hace 3 años, los cumpleaños se habían vuelto especialmente difíciles. Clara lo sabía perfectamente. Sabía que esos días yo necesitaba sentir que aún tenía familia, que no estaba completamente solo en este mundo. El teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Clara, pero no la Clara alegre de siempre. Esta vez lloraba como si el mundo se le fuera a acabar. Papá, me decía entre sollozos que sonaban tan reales que mi corazón de padre se partía, estoy tan avergonzada que no sé ni cómo decirte esto. ¿Qué pasa, mijita?, le pregunté, ya sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. Alonso perdió el trabajo hace 2 semanas, siguió llorando, y no tenemos ni un peso en la cuenta. Papá, ni siquiera puedo comprarte un regalo de cumpleaños. Soy la peor hija del mundo. Yo, como el idiota sentimental que fui durante 35 años, le dije que no se preocupara por regalos, que lo único que quería era verla, abrazarla, sentir que aún tenía una hija que me amaba. No puedo, papá, siguió con esa voz quebrada que me destrozaba, no tengo ni para poner gasolina al carro. Estamos comiendo frijoles y arroz desde hace días. Alonso está buscando trabajo desesperadamente, pero sabes cómo está la situación. Le ofrecí mandarle dinero para que viniera. No, papá, no quiero ser una carga. Ya bastante mal me siento. Te prometo que el próximo año lo compenso. Te voy a hacer la fiesta más grande que hayas tenido. Colgué el teléfono con el alma hecha pedazos. Mi esposa Elvira siempre me decía, Javier, esa niña va a ser tu debilidad. Y tenía razón. Clara era lo único que me quedaba en este mundo vacío, y la idea de que estuviera pasando hambre por orgullo me carcomía por dentro. Pasé mi cumpleaños 66 completamente solo en esta casa que ahora se sentía como un mausoleo. Comí un sándwich de jamón que sabía a cartón, mientras miraba las fotos familiares que Elvira había organizado con tanto amor. En cada imagen, Clara sonreía como la niña feliz que yo creía que había criado. Me fui a dormir temprano, sintiéndome como el padre más fracasado del mundo. Esa misma noche, cerca de las 10, mi vecino Tadeo tocó mi puerta con una cara que jamás le había visto. Tadeo es un hombre de pocas palabras, pero esa noche se veía genuinamente preocupado. Javier, me dijo dudando, necesito mostrarte algo, pero te advierto que no te va a gustar nada. Sacó su teléfono y abrió Instagram. Mi nieta me enseñó a usar esto para ver a mis familiares, me explicó, y por casualidad vi esto. Me enseñó el perfil de mi yerno Alonso, y lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. Ahí estaba mi hija Clara, radiante, más hermosa que nunca, brindando con una copa de champán en un resort que parecía salido del paraíso. El lugar era tan lujoso que hasta las palmeras se veían de millones de dólares. La foto tenía fecha de ese mismo día. El día de mi cumpleaños. No puede ser, murmuré, pero Tadeo siguió deslizando. Imagen tras imagen de Clara usando vestidos que costaban más que mi pensión completa, comiendo langosta en restaurantes donde el plato más barato valía $150, riéndose en una piscina infinita que daba al mar Caribe. Alonso había puesto como descripción, celebrando la vida en el paraíso con mi reina. 4 días de puro lujo en Playa del Carmen. La vida es bella cuando sabes vivirla. 4 días que incluían exactamente mi cumpleaños. 4 días que costaban más dinero del que yo veía en 6 meses. Me temblaron las manos tanto que Tadeo tuvo que sostener el teléfono. En ese momento sentí algo que jamás había experimentado, la traición absoluta de la persona que más amaba en el mundo. 3 días después, Clara apareció en mi puerta como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Venía vestida con ropa nueva, perfectamente maquillada, oliendo a perfume caro. Papá, me dijo con esa voz dulce que había usado para manipularme durante décadas, necesito pedirte un favor muy importante. Necesito que me prestes $4,200. Es una emergencia familiar muy grave que no puedo explicarte ahora, pero confía en mí. Cuando le pregunté directamente por su viaje a Playa del Carmen, su cara cambió por completo. La máscara se cayó y por primera vez vi a la verdadera Clara. Ya no era mi niña dulce. Se había convertido en una extraña llena de ira y desprecio. Eres un viejo entrometido y patético, me gritó con una furia que me aterró.
Ese dinero era nuestro. Nos lo merecíamos después de todo el estrés de lidiar contigo. En ese momento entendí que había criado a un monstruo. Con el corazón completamente roto, le dije algo que jamás pensé que le diría a mi propia sangre: no vuelvas a poner un pie en esta casa. No mantengo mentirosos. Y cerré la puerta. Pero lo que pasó después me demostró que mi hija era capaz de cosas mucho peores de las que jamás imaginé. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te vio como un cajero automático, si has dado todo por alguien que después te escupió en la cara, esta historia te va a llegar hasta el alma más profunda. Para entender por qué la traición de Clara me dolió tanto, necesito contarles cómo llegamos a este punto. Mi historia con ella comenzó hace 35 años, cuando nació en mis brazos temblorosos en el Hospital San José. Elvira había tenido un parto difícil, y cuando el doctor me entregó a esa niñita arrugada y perfecta, juré que jamás le faltaría nada. Yo venía de una familia humilde. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de textiles para mantenernos a mi hermano y a mí. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó comida en la mesa. Mi madre cosía ropa ajena hasta altas horas para comprarnos zapatos nuevos para la escuela. Ellos me enseñaron que el trabajo duro y la honestidad eran los únicos valores que realmente importaban en la vida. Cuando conocí a Elvira, ella trabajaba de secretaria en una oficina del centro. Era la mujer más hermosa y más buena que había visto en mi vida. Nos casamos después de 3 años de noviazgo, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Yo ya tenía mi taller mecánico, un negocio pequeño pero próspero que había construido con mis propias manos y mucho sudor. Elvira y yo soñábamos con tener una familia grande, pero después de varios años intentando, los doctores nos dijeron que sería muy difícil. Casi habíamos perdido la esperanza cuando, a los 31 años, Elvira quedó embarazada de Clara. Fue un milagro que celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Desde el primer día, Clara fue nuestra princesa absoluta. Como era hija única y había tardado tanto en llegar, Elvira y yo la consentimos de maneras que ahora reconozco fueron errores terribles. Si Clara quería un juguete, yo trabajaba horas extra para comprárselo. Si quería ir a una escuela privada cara, yo vendía herramientas para pagar la colegiatura. Si sus amigas tenían algo que ella no tenía, movíamos cielo y tierra para conseguírselo. Elvira siempre me advertía: Javier, la estamos malcriando. Esta niña necesita aprender el valor del esfuerzo. Pero yo no podía evitarlo. Cada vez que veía esos ojitos verdes que había heredado de su madre, se me derretía el corazón. Quería darle todo lo que yo no había tenido de niño. Clara creció siendo la más popular de su clase, siempre tenía la ropa más bonita, los útiles más caros, las fiestas de cumpleaños más espectaculares del barrio. Sus amigas la envidiaban, y ella se acostumbró a ser el centro de atención. En la preparatoria, le compré su primer carro, un Honda Civic nuevecito que me costó 6 meses de ganancias del taller. Cuando llegó el momento de la universidad, Clara quería estudiar en una privada carísima porque ahí estudiaban las hijas de familias importantes. La matrícula costaba más que todo lo que yo ganaba en un año, pero hipotequé el taller para pagarle los 4 años completos. Elvira ya estaba preocupada por los gastos excesivos, pero yo le decía: amor, es nuestra única hija. Se merece lo mejor. Durante la universidad, Clara se volvió aún más exigente. Cada semestre necesitaba dinero extra para libros, para viajes de estudio, para ropa apropiada para sus nuevos círculos sociales. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con las manos destruidas por años de reparar motores, pero nunca le dije que no. Fue en el último año de carrera cuando Clara conoció a Alonso. Él estudiaba administración de empresas y venía de una familia con dinero. Desde el primer día, Alonso me miró con desprecio, como si yo fuera un estorbo en la vida de Clara. En las reuniones familiares, él hablaba de sus planes de hacer fortuna en bienes raíces, mientras yo escuchaba callado, sintiendo que mi trabajo honesto no era suficientemente elegante para su mundo. Elvira notó el cambio en Clara inmediatamente. Javier, me decía preocupada, esa niña ya no es la misma. Se avergüenza de nosotros. Y tenía razón. Clara comenzó a inventar excusas para no venir a la casa, decía que tenía compromisos sociales importantes. Cuando venía, criticaba todo: la decoración anticuada, la comida casera, mis manos manchadas de grasa. Para su boda, Clara quería una ceremonia que costaba más que mi casa. Papá, me suplicó con lágrimas en los ojos, es el día más importante de mi vida. No puedes defraudarme ahora. Vendí mi camioneta, saqué otro préstamo sobre el taller, y hasta empeñé el anillo de bodas de mi madre para pagarle la boda de sus sueños.
La ceremonia fue espectacular. Clara se veía como una princesa de cuento de hadas, y por un momento sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Pero durante la recepción, escuché a Alonso decirle a sus amigos: por suerte Clara no salió nada parecida a su padre. Imagínense tener que lidiar con un mecánico mugroso en la familia. Elvira me agarró del brazo cuando me vio tensarme. No vale la pena, Javier. Hoy es el día de nuestra hija. Pero algo se rompió dentro de mí esa noche. Por primera vez, me di cuenta de que había criado a una hija que se avergonzaba de mí. Después de la boda, las visitas de Clara se volvieron aún más raras. Solo aparecía cuando necesitaba dinero, para el enganche de su casa, para cambiar el carro, para sus vacaciones anuales. Cada vez, llegaba con la misma historia: papá, es temporal. Te prometo que te lo devuelvo. Pero nunca devolvía nada. Elvira enfermó de cáncer cuando Clara llevaba 2 años casada. Durante los 8 meses que duró la enfermedad, Clara visitó a su madre apenas 3 veces. Siempre tenía excusas: compromisos laborales, viajes programados, problemas matrimoniales que no podía explicar. Elvira murió un martes lluvioso, agarrando mi mano, y Clara llegó al hospital 2 horas después, quejándose del tráfico. En el funeral, Clara lloró dramáticamente, como si hubiera sido la hija más devota del mundo. Pero yo sabía la verdad. Durante los últimos años de Elvira, Clara había estado demasiado ocupada construyendo su nueva vida como para preocuparse por la mujer que la había criado con tanto amor. Después del entierro, me quedé completamente solo. El taller ya no me daba las mismas ganancias de antes, la competencia había crecido, y yo ya no tenía la energía de mis años jóvenes. Pero Clara seguía llegando cada mes con sus manos extendidas, esperando que el viejo tonto de su padre siguiera manteniendo su estilo de vida. Durante 3 años, seguí siendo su cajero automático personal. Le daba dinero para todo, desde reparaciones del carro hasta sus caprichos de decoración. Cada vez que dudaba, ella sabía exactamente qué decir: papá, eres lo único que tengo. Mamá ya no está, y tú eres mi única familia. Por eso su traición en mi cumpleaños me dolió como una puñalada directo al corazón. No era solo el dinero, ni siquiera la mentira. Era darme cuenta de que había pasado 35 años construyendo una relación unidireccional con una hija que me veía como un recurso, no como un padre. Ahora entiendo que Elvira tenía razón desde el principio. Al darle todo sin pedirle nada a cambio, había criado a un monstruo de egoísmo y entitlement. Y ese monstruo acababa de mostrarme sus verdaderos colores. Los primeros signos de que algo estaba terriblemente mal comenzaron aproximadamente 1 año después de la muerte de Elvira. Al principio fueron cosas pequeñas, tan sutiles que pensé que era mi imaginación de viejo solitario. Pero con el tiempo, esas señales se convirtieron en una avalancha de desprecios que me dejaron claro que ya no era bienvenido en la vida de mi propia hija. Todo comenzó con las llamadas telefónicas. Antes, Clara me llamaba al menos 3 veces por semana, aunque fuera solo para pedirme dinero. Pero gradualmente, esas llamadas se espaciaron hasta convertirse en contactos esporádicos y fríos. Cuando yo la llamaba, casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa: papá, estoy en una junta importante; papá, tengo visitas; papá, Alonso y yo tenemos planes. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo había cambiado fue en el Día del Padre del año pasado. Esperé toda la mañana a una llamada que nunca llegó. A las 3 de la tarde, no pude resistir más y la llamé yo. Clara contestó con una voz distraída, como si hubiera olvidado completamente qué día era. Ah, papá. Feliz Día del Padre. Perdón, se me había olvidado por completo. Alonso y yo estamos en casa de sus padres. Su papá cumple años hoy. ¿Puedes creer la coincidencia? La coincidencia. Como si el Día del Padre fuera una fecha que cambiara cada año. ¿Vas a venir a verme?, le pregunté, odiándome por sonar tan necesitado. Ay, papá, ya tenemos planes para todo el día. La familia de Alonso organizó una comida enorme. Pero te prometo que la próxima semana te visito, ¿sí? Esa visita nunca llegó. Y cuando finalmente fue a verme, 2 semanas después, fue solo porque necesitaba que le prestara dinero para reparar el aire acondicionado de su casa. Las cosas empeoraron cuando Clara comenzó a traer a Alonso a mis pocas visitas. Antes, cuando venía sola, al menos fingía interés en mi vida. Preguntaba por el taller, por mis vecinos, por mi salud. Pero con Alonso presente, toda la dinámica cambiaba. Él se sentaba en mi sala como si fuera dueño del lugar, revisando su teléfono mientras Clara y yo hablábamos.
Alonso tenía una manera particular de hacerme sentir invisible. Cuando yo contaba alguna anécdota del taller o de mis años jóvenes, él suspiraba audiblemente o comenzaba a teclear en su teléfono. Una vez, mientras les contaba sobre un cliente que había traído un carro clásico muy raro para reparar, Alonso me interrumpió: «Suegro, ¿no cree que ya es hora de considerar retirarse completamente? Digo, a su edad, trabajar con las manos ya no es muy apropiado». Clara no dijo nada para defenderme. De hecho, asintió como si Alonso hubiera dicho algo muy inteligente. «El trabajo manual es honorable», le respondí, sintiéndome obligado a defender toda una vida de esfuerzo. «Claro, claro», dijo Alonso con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado, «pero Clara y yo estamos preocupados por usted. Vivir solo a su edad, trabajando todavía, no es sostenible». Después de esa conversación, comencé a notar que Clara siempre traía a Alonso cuando venía a pedirme dinero. Era como si él fuera su respaldo moral, su justificación para seguir usando a su viejo padre como banco personal. La gota que derramó el vaso antes del incidente del cumpleaños ocurrió durante las fiestas navideñas del año pasado. Clara me invitó a cenar en Nochebuena, y yo me emocioné tanto que compré regalos caros para ambos y llevé el postre favorito de Clara, el que Elvira le hacía cuando era niña. Llegué puntual a las 7 de la noche, vestido con mi mejor traje y cargando una bolsa llena de regalos. Pero cuando toqué la puerta, Clara abrió con una cara de pánico que jamás había visto. «Papá, ¿qué haces aquí? Me invitaste a cenar», le recordé, confundido. «Ay, Dios mío. Se me olvidó cancelarte». Los padres de Alonso decidieron venir de última hora, y ya sabes cómo es su mamá con el espacio, y es que son muchas personas. Detrás de Clara, pude ver la mesa puesta para 8 personas. Había flores caras, velas elegantes, copas de cristal que yo nunca había visto en su casa. Por la ventana, vi a los padres de Alonso riéndose en la sala, vestidos como si fueran a una gala. «Pero Clara», insistí, sintiendo una humillación que me quemaba el pecho, «es Nochebuena. Es nuestra primera Nochebuena sin tu mamá». «Lo sé, papá, lo sé. Pero es que, mira, ¿por qué no mejor vienes mañana en la tarde? Podemos tener nuestra propia celebración pequeñita». Alcancé a escuchar la voz de Alonso desde adentro. «¿Quién es, amor? Ya vamos a brindar». «Nadie importante», gritó Clara hacia atrás, y esas 2 palabras me atravesaron como una bala. Me fui a casa esa noche con los regalos sin entregar y el postre que se echaría a perder. Comí una lata de frijoles fríos mientras veía una película vieja en la televisión, pensando en todas las nochebuenas que Elvira, Clara y yo habíamos pasado juntos, riendo y contando historias hasta la madrugada. Al día siguiente, Clara apareció en mi casa con una sonrisa forzada y una caja de galletas compradas en el supermercado. «Feliz Navidad, papá. ¿Viste qué regalitos tan bonitos trajiste ayer? No tenías que molestarte». No mencionó el hecho de que me había dejado parado en su puerta como a un vendedor ambulante. A partir de esa noche, algo cambió permanentemente en mi relación con Clara. Dejé de llamarla tan seguido porque siempre tenía excusas para no hablar. Dejé de invitarla a comer porque siempre estaba súper ocupada. Dejé de preguntarle sobre su vida porque sus respuestas se habían vuelto monosílabos cortantes. Pero lo más doloroso era la manera en que Alonso había comenzado a tratarme durante sus visitas esporádicas. Me hablaba como si fuera un niño tonto que no entendía el mundo moderno. Hacía comentarios sobre mi casa: «Este barrio se está poniendo muy inseguro, suegro. ¿No ha pensado en mudarse a un lugar más apropiado para su edad?». O sobre mi trabajo: «¿Todavía está con lo del taller? Creí que ya se había retirado. A los clientes ya no les gusta tratar con mecánicos tan tradicionales». Cada palabra estaba calculada para hacerme sentir viejo, obsoleto, irrelevante. Y Clara nunca lo contradecía. De hecho, a veces agregaba sus propios comentarios: «Alonso tiene razón, papá. Deberías considerar vender el taller y mudarte a un lugar más pequeño. Así tendrías menos preocupaciones». Lo que realmente me partía el corazón era darme cuenta de que mi hija había adoptado completamente la perspectiva de su marido. Ya no me veía como su padre, sino como un estorbo que había que manejar con la menor cantidad de esfuerzo posible. Los meses antes de mi cumpleaños, las visitas se volvieron puramente transaccionales. Clara aparecía solo cuando necesitaba dinero, siempre con historias elaboradas sobre emergencias financieras. Y cuando yo dudaba o hacía preguntas, Alonso intervenía con su tono autoritario: «Suegro, Clara no tendría que pedirle dinero si usted hubiera sido más previsor con su jubilación. Es lo mínimo que puede hacer por su hija después de todos estos años».
Después de todos estos años. Como si los 35 años que pasé sacrificándome por Clara fueran una deuda que aún tenía pendiente con ella. La última vez que los vi antes del incidente del cumpleaños, vinieron a pedirme dinero para invertir en un negocio que les cambiaría la vida. Necesitaban $8,000 como inversión inicial. Cuando les dije que no tenía esa cantidad disponible, Alonso se molestó visiblemente. ¿Cómo que no tiene? ¿Qué hace con todo el dinero del taller? Pago mis gastos, como cualquier persona, le respondí, sintiendo que tenía que justificar mi propia existencia. Papá, intervino Clara con esa voz manipuladora que había perfeccionado, es que no entiendes. Esta es nuestra oportunidad de ser exitosos de verdad. De no tener que preocuparnos por dinero nunca más. Y entonces no tendríamos que estar viniendo aquí cada mes, agregó Alonso, como si visitarme fuera una carga insoportable. Esa noche, después de que se fueron con las manos vacías y cara de molestia, me quedé despierto hasta el amanecer pensando en cómo había llegado a este punto. Mi hija ya no me quería, solo me toleraba. Su marido me despreciaba abiertamente. Y yo había permitido que esto sucediera porque tenía demasiado miedo de quedarme completamente solo. Pero nada de esto me había preparado para lo que estaba por venir. La humillación de mi cumpleaños iba a demostrarme que Clara y Alonso eran capaces de una crueldad que jamás imaginé posible. El día de mi cumpleaños comenzó como cualquier otro día solitario desde la muerte de Elvira. Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, pero esta vez con una pequeña chispa de esperanza en el pecho. A pesar de todo lo que había pasado entre Clara y yo, una parte estúpida de mi corazón todavía creía que este día sería diferente. Que mi hija recordaría que era mi cumpleaños y haríamos las paces. Me duché, me afeité con especial cuidado, y me puse la camisa azul que Elvira me había regalado años atrás. Para ocasiones especiales, me había dicho con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Preparé café extra fuerte y esperé junto al teléfono como un adolescente esperando la llamada de su primer amor. A las 8 de la mañana sonó el teléfono, y mi corazón dio un salto de alegría. Clara nunca se levantaba tan temprano los fines de semana, así que esto tenía que significar que había recordado mi cumpleaños y quería ser la primera en felicitarme. Papá, escuché su voz al otro lado de la línea, pero inmediatamente supe que algo estaba mal. Sonaba quebrada, desesperada, como si hubiera estado llorando toda la noche. Mijita, ¿qué pasa?, le pregunté, olvidándome instantáneamente de mi cumpleaños. Los instintos de padre nunca desaparecen, sin importar cuánto te haya lastimado tu hijo. Papá, estoy tan avergonzada que no sé ni cómo decirte esto, sollozó. No quería arruinarte el día, pero no puedo fingir que todo está bien. Cuéntame qué pasa, Clara. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Es Alonso, continuó llorando, y su voz sonaba tan genuina que mi corazón de padre se partía por ella. Perdió el trabajo hace 2 semanas y no me había dicho nada. Ayer descubrí que hemos estado viviendo de las tarjetas de crédito. Estamos quebrados, papá. Completamente quebrados. Se me hizo un nudo en la garganta. Por más problemas que tuviéramos, Clara seguía siendo mi hija, y la idea de que estuviera pasando por dificultades económicas me destrozaba. ¿Por qué no me habías dicho nada antes, mijita? Porque sabía que te ibas a preocupar, y tú ya tienes bastante con el taller y con vivir solo. Además, Alonso me prometió que conseguiría algo rápido, pero ya van 2 semanas y nada. ¿Y qué puedo hacer para ayudarlos?, pregunté, ya mentalmente calculando cuánto dinero tenía disponible en mi cuenta de ahorros. No, papá, no te llamé para pedirte dinero, dijo Clara, y por un momento pensé que finalmente había madurado. Te llamé porque hoy es tu cumpleaños y ni siquiera puedo comprarte un regalo. Soy la peor hija del mundo. Ahí estaba. Mi hija sí había recordado mi cumpleaños, y el hecho de que no pudiera celebrarlo conmigo la tenía devastada. Me sentí como el peor padre del mundo por haber dudado de ella. Clara, mi amor, lo único que quiero es verte. No necesito regalos. Ven a casa y comemos juntos, como en los viejos tiempos. No puedo, papá, lloró aún más fuerte. No tengo ni para poner gasolina al carro. Llevamos 3 días comiendo solo frijoles y arroz. Estoy tan avergonzada que no quiero que me veas así. Mijita, te voy a mandar dinero ahora mismo para que vengas. Vamos a resolver esto juntos. No, papá, por favor. No quiero ser una carga más en tu vida. Ya bastante tienes con tus propios gastos. Te prometo que cuando Alonso consiga trabajo, te voy a hacer la fiesta de cumpleaños más grande que hayas tenido en tu vida.
Traté de convencerla durante 20 minutos más, pero Clara se mantuvo firme. No quería mi dinero, no quería ser una carga, y definitivamente no quería que la viera en su estado deplorable. Terminó la llamada prometiéndome que las cosas se arreglarían pronto y que me amaba más que a nada en el mundo. Colgué el teléfono sintiéndome como el padre más inútil del planeta. Mi hija estaba pasando hambre por orgullo, y yo no podía hacer nada para ayudarla. Me quedé sentado en mi cocina vacía, mirando la taza de café que se enfriaba, pensando en lo injusta que podía ser la vida. Decidí no abrir el taller ese día. Era mi cumpleaños, mi hija estaba sufriendo, y lo último que quería era fingir normalidad mientras reparaba carros. Me quedé en casa, viendo televisión sin prestar atención, comiendo un sándwich de jamón que sabía a cartón. A las 3 de la tarde, traté de llamar a Clara para ver cómo estaba, pero su teléfono estaba apagado. Seguramente se les cortó el servicio por falta de pago, pensé, sintiéndome aún peor por ella. La tarde se convirtió en noche, y yo me hundí en una depresión que no había sentido desde los primeros meses después de la muerte de Elvira. Esta era mi primera celebración de cumpleaños completamente solo, sin mi esposa, sin mi hija, sin nadie que me recordara que había llegado a este mundo hace 66 años. Me fui a dormir temprano, agotado emocionalmente por un día que había comenzado con esperanza y terminaba con una soledad aplastante. Fue cerca de las 10 de la noche cuando tocaron a mi puerta. Era Tadeo, mi vecino, con una expresión que jamás le había visto. Tadeo es un hombre de pocas palabras, exmilitar, que nunca se mete en problemas ajenos. Verlo en mi puerta a esa hora me alarmó inmediatamente. Javier, me dijo con voz seria, necesito mostrarte algo. No me gusta meterme donde no me llaman, pero esto tienes que verlo. ¿Qué pasa, Tadeo? ¿Está todo bien? Mi nieta Raquel vino a visitarme esta tarde. Ella es muy activa en las redes sociales, siempre está mostrándome fotos de sus amigos y familiares. Por casualidad, me enseñó el Instagram de alguien que conoce, y, bueno, reconocí a tu yerno. Sacó su teléfono celular, un modelo moderno que su nieta le había enseñado a usar. Con dedos temblorosos, abrió una aplicación que yo ni siquiera sabía que existía. Esto lo publicó hace unas horas, me dijo, entregándome el teléfono. Lo que vi en esa pantalla me heló la sangre hasta los huesos. Era una foto de Clara y Alonso en lo que obviamente era un resort de lujo. Clara estaba radiante, más hermosa que nunca, usando un vestido blanco que parecía sacado de una revista de moda. Tenía una copa de champán en la mano y sonreía de una manera que no había visto en años. A su lado, Alonso lucía un traje casual pero obviamente caro, con lentes de sol que costaban más que mi salario mensual. El fondo era paradisíaco, una piscina infinita que daba directamente al mar Caribe, palmeras perfectamente cuidadas, y una vista que solo podía pertenecer a un hotel 5 estrellas. La descripción de la foto decía, celebrando la vida en el paraíso con mi reina. 4 días de puro lujo en Playa del Carmen. La vida es bella cuando sabes vivirla. Almohadilla vive la vida, almohadilla Playa del Carmen, almohadilla paraíso. Miré la fecha de la publicación. Era de ese mismo día. El día de mi cumpleaños. No puede ser, murmuré, pero Tadeo deslizó la pantalla para mostrarme más fotos. Imagen tras imagen de Clara y Alonso disfrutando de lujos que yo no había visto ni en sueños. Clara comiendo langosta en un restaurante frente al mar. Alonso brindando con una botella de vino que probablemente costaba más que mi renta mensual. Los dos relajándose en una suite que parecía sacada de un palacio. En una de las fotos, Clara tenía puestos unos aretes de diamantes que jamás había visto antes. En otra, estaba usando un reloj que se veía tan caro que probablemente valía más que mi camioneta. ¿Cuándo subió estas fotos?, le pregunté a Tadeo con voz temblorosa. Durante todo el día. Mi nieta me dijo que ha estado publicando fotos del viaje desde el miércoles. Aparentemente, han estado ahí desde hace 4 días. 4 días. Exactamente desde el miércoles antes de mi cumpleaños. Mientras yo me preocupaba por su situación financiera, mientras me partía el corazón pensando que estaba comiendo frijoles, Clara estaba viviendo como una millonaria en uno de los destinos más caros del mundo. Me temblaron tanto las manos que Tadeo tuvo que sostener el teléfono. En ese momento, sentí algo que jamás había experimentado en mi vida, la traición absoluta de la persona que más amaba en el mundo. Lo siento, Javier, me dijo Tadeo con genuina preocupación. Sé que no es asunto mío, pero no podía dejar que siguiera sin saber. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto en mi sala, mirando al techo, reproduciendo una y otra vez la conversación de la mañana.
Cada lágrima de Clara había sido falsa. Cada sollozo había sido actuado. Cada palabra sobre su situación desesperada había sido una mentira calculada. Pero lo que más me dolía no era el engaño en sí. Era darme cuenta de que mi hija me conocía tan bien que sabía exactamente qué botones tocar para manipularme. Sabía que yo nunca podría soportar la idea de que estuviera sufriendo. Sabía que mi instinto de padre me haría sentir culpable por no ayudarla. Sabía que yo preferiría pasar mi cumpleaños solo antes que presionarla a visitarme si realmente estaba en problemas. Clara había usado mi amor paternal como un arma contra mí. Al amanecer del domingo, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esperé hasta las 10 de la mañana y marqué su número. Esta vez, su teléfono estaba perfectamente funcional. «¿Papá?», contestó con voz somnolienta, obviamente con resaca de su noche de lujo. «Clara», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «necesitamos hablar». Clara llegó a mi casa el martes por la tarde, 3 días después de que había descubierto sus fotos en Playa del Carmen. Durante esos 3 días, no habíamos hablado más que esa llamada del domingo en la mañana, donde le había dicho que necesitábamos conversar urgentemente. Ella había tratado de posponer la reunión, inventando excusas sobre compromisos laborales y citas médicas, pero yo había sido firme por primera vez en años. «Clara, o vienes el martes a las 3, o no vuelvas a llamarme en tu vida». Esas palabras la habían silenciado completamente. Creo que fue la primera vez que escuchó verdadera autoridad en mi voz desde que era una niña pequeña. Preparé la casa como si fuera a recibir a una extraña peligrosa en lugar de a mi hija. Guardé todos los objetos de valor que Elvira me había dejado, puse los documentos importantes en la caja fuerte, y dejé solo lo esencial a la vista. No sabía qué esperar de esta conversación, pero algo me decía que Clara no se iría de mi casa de la misma manera que había llegado. A las 3 en punto exactas, escuché su carro llegando. Por la ventana, la vi bajarse de su Honda Civic nuevecito, el que yo le había ayudado a comprar 6 meses atrás cuando me había dicho que el suyo anterior ya no era seguro para una mujer joven. Venía sola, lo cual me sorprendió. Alonso siempre la acompañaba cuando venía a pedirme dinero, como su guardaespaldas personal. Clara tocó la puerta con esa manera suave y familiar que me había desarmado durante décadas. Cuando abrí, vi que se había arreglado especialmente para la ocasión. Llevaba puesto un vestido nuevo que no había visto antes, perfectamente maquillada, oliendo a ese perfume caro que usaba para ocasiones especiales. Sus uñas estaban recién hechas, y llevaba puestos los aretes de diamantes que había visto en las fotos de Cancún. «Hola, papá», me dijo con esa sonrisa que había perfeccionado para desarmar mi resistencia. «¿Cómo estás? Te ves un poco cansado». «Pasa, Clara. Siéntate». Me siguió hasta la sala, moviéndose con esa confianza que solo tienen las personas que creen que controlan completamente la situación. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos visto televisión juntos cuando era niña, pero ahora ese espacio se sentía como territorio enemigo. «Papá, antes de que digas cualquier cosa», comenzó con esa voz melodiosa que usaba cuando quería manipularme, «quiero pedirte perdón por no haberte visitado en tu cumpleaños. Sé que te dolió, y jamás fue mi intención lastimarte». «Ah, ¿sí? ¿Y cuál era tu intención entonces?». «Lo que pasa es que…», comenzó, y vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando la mejor historia que podía inventar sobre la marcha. Alonso me sorprendió con ese viaje. Fue algo de última hora, una promoción que conseguimos por cancelación, y él pensó que nos haría bien después de todo el estrés del desempleo. «Clara», la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo, «deja de mentir». Se quedó callada por primera vez en años. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer que yo la hubiera confrontado directamente. «Perdón. Dije que dejes de mentir. Sé que ese viaje no fue de última hora. Sé que costó miles de dólares. Sé que Alonso no perdió el trabajo. Y sé que cuando me llamaste llorando el día de mi cumpleaños, ya estabas en ese resort de lujo». Vi cómo su expresión cambió gradualmente. La máscara de hija amorosa se fue desvaneciendo lentamente hasta revelar algo que nunca había visto antes en su cara: frialdad pura. «¿Me estás espiando, papá?». «No tengo que espiarte. Subiste las fotos a internet para que todo el mundo las viera, incluyendo la fecha y hora exactas». Clara se recostó en el sofá, cruzó las piernas, y por primera vez me miró como quien mira a un adversario en lugar de a un padre ingenuo. «Está bien», dijo con una voz completamente diferente, sin rastro de la dulzura fingida de antes. «Tienes razón. Estábamos en Cancún. ¿Y qué?».
¿Acaso necesito tu permiso para tomarme unas vacaciones? No necesitas mi permiso para nada, Clara. Pero si necesitas mi dinero, aparentemente. Y para conseguirlo, decidiste mentirme de la manera más cruel posible. ¿Cruel? ¿En serio me vas a hacer sentir culpable por tomarme unas vacaciones que me merecía? Te las merecías con el dinero que me sacaste hace 2 meses para reparar el techo de tu casa. O con el dinero de la emergencia médica de enero. O con todos los préstamos que nunca me has devuelto. Clara se puso de pie bruscamente, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Ya no quedaba nada de la niña que yo había criado. Esta era una mujer que me veía como un obstáculo entre ella y lo que quería. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Si usé tu dinero para mis vacaciones. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Demandarme? ¿Cortarme el dinero? Su tono burlón me confirmó lo que ya sospechaba. Clara no sentía ni una pizca de remordimiento por lo que había hecho. Exactamente eso voy a hacer, le dije, manteniéndome más calmado de lo que me sentía por dentro. Se acabó, Clara. No voy a darte ni un peso más. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Ay, papá, por favor. Los dos sabemos que no puedes vivir sin darme dinero. Es lo único que te hace sentir útil en la vida. Sin mí pidiendo tu ayuda, ¿qué serías? Un viejo solitario sin propósito. Esas palabras me atravesaron como una navaja, pero también me liberaron. En ese momento entendí que la Clara que yo había amado durante 35 años nunca había existido realmente. Había sido una actuación cuidadosamente construida para mantenerme como su fuente de ingresos personal. Tienes razón en algo, le dije levantándome del sofá. He sido un tonto durante demasiado tiempo. Pero eso se acabó hoy. Papá, no digas cosas de las que te vas a arrepentir, dijo Clara, y por primera vez desde que había llegado, noté un toque de nerviosismo en su voz. Sabes que te amo, y sabes que siempre voy a estar aquí para ti cuando me necesites. Cuando tú me necesites, querrás decir. Está bien, dijo, levantando las manos como si fuera a calmar a un animal salvaje. Entiendo que estés molesto. Tienes derecho a estarlo. Pero no podemos terminar nuestra relación por unas vacaciones. No estoy terminando nuestra relación por unas vacaciones, Clara. La estoy terminando porque me mentiste de la manera más despiadada posible, usando mi amor de padre como un arma contra mí. ¿Terminar nuestra relación? Papá, estás siendo dramático. Mira, te propongo algo. Te devuelvo el dinero de las últimas veces que me ayudaste, hacemos borrón y cuenta nueva, y... No quiero tu dinero, Clara. Quiero que te vayas de mi casa y no vuelvas. ¿En serio? ¿En serio? Clara se quedó parada en medio de mi sala durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Vi cómo procesaba mentalmente la situación, calculando si podía recuperar el control de alguna manera. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, con una sonrisa que me dio escalofríos. Esto no va a durar. En una semana vas a estar llamándome, suplicándome que vuelva. Porque sin mí, no eres nada más que un viejo patético que vive en el pasado. Puede ser, le respondí, pero prefiero ser un viejo patético con dignidad que un tonto que mantiene a una hija que lo desprecia. Clara caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa, papá. Necesito que me prestes $4,200. Es para una inversión que Alonso y yo queremos hacer. Te prometo que esta vez sí te los devuelvo. No podía creer la audacia. Después de todo lo que había pasado en los últimos 30 minutos, después de haberme insultado y humillado, todavía tenía el descaro de pedirme dinero. Vete de mi casa, Clara. Es en serio, papá. Esta inversión nos va a cambiar la vida. Podremos ser independientes y no necesitar tu ayuda nunca más. Dije que te vayas. $4,200, papá. Es la última vez que te pido algo. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Caminé hacia la puerta, la abrí completamente, y le dije las palabras que jamás pensé que le diría a mi única hija. Clara, sal de mi casa ahora mismo. No vuelvas a llamarme, no vuelvas a escribirme, no vuelvas a poner un pie en esta propiedad. Se acabó. Para siempre. ¿En serio vas a arruinar nuestra relación por $4,200? No la estoy arruinando por dinero. La estoy terminando porque finalmente entendí que para ti, eso es todo lo que soy, una cuenta bancaria con patas. Clara salió de mi casa esa tarde,
pero no sin antes decirme algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Está bien, papá. Pero cuando estés solo en esta casa, muriendo sin que nadie se dé cuenta, acuérdate de que tuviste una hija que te quería, y tú la echaste por ser orgulloso. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé parado en mi sala vacía, temblando no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en 35 años, había puesto límites. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido mi dignidad por encima del miedo a la soledad. Pero Clara no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Lo que vino después me demostró hasta dónde era capaz de llegar para recuperar su fuente de ingresos. Lo que pasó en los días siguientes a mi confrontación con Clara me abrió los ojos de una manera que jamás imaginé posible. Pensé que después de echarla de mi casa, tendría paz para procesar todo lo que había descubierto. Pero Clara y Alonso tenían otros planes. Lo que yo no sabía era que durante años habían estado construyendo una red de mentiras tan elaborada que cuando finalmente salió a la luz, me di cuenta de que había sido víctima de una estafa familiar de proporciones épicas. Todo comenzó el jueves, 2 días después de nuestra pelea. Estaba en el taller, tratando de distraerme con el trabajo, cuando recibí una llamada de mi banco. Era Patricia, la gerente que había manejado mis cuentas durante los últimos 10 años. Señor Javier, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puede venir al banco esta tarde? Pasó algo con mis cuentas. Prefiero explicarle en persona. Puede estar aquí a las 4. El tono preocupado de Patricia me alarmó inmediatamente. Cerré el taller temprano y manejé hasta el banco con un mal presentimiento en el estómago. Patricia me recibió en su oficina con una expresión grave que nunca le había visto. Tenía varios documentos esparcidos en su escritorio y una grabadora digital a un lado. Señor Javier, ayer recibimos una llamada muy extraña de su hija Clara. Decía que usted había sufrido un derrame cerebral y que ella necesitaba acceso inmediato a sus cuentas para pagar gastos médicos urgentes. Se me heló la sangre. Patricia, yo no he tenido ningún derrame. Como puedes ver, estoy perfectamente bien. Lo imaginé. Por eso le pedí que trajera documentación médica y poder notarial. Cuando no pudo proporcionarlos, se puso muy agresiva al teléfono. Pero aquí viene lo realmente preocupante. Patricia tomó una carpeta gruesa de su escritorio. Decidimos revisar toda la actividad de sus cuentas de los últimos 2 años, y encontramos algunas irregularidades que necesitamos discutir con usted. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos que hicieron que se me cayera el alma a los pies. Recuerda haber firmado una autorización para que Clara pudiera hacer retiros de emergencia de su cuenta de ahorros. ¿Qué? No, jamás firmé algo así. Aquí está su firma, señor Javier. Está fechada hace 8 meses. Examiné el documento. Efectivamente, parecía mi firma, pero yo no recordaba haber firmado nada remotamente parecido. Patricia, yo jamás di autorización para que Clara tocara mis cuentas. Eso pensé. Mire, aquí tenemos un registro de todos los retiros que se han hecho con esta autorización. Me pasó una hoja que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. En 8 meses, Clara había retirado $23,400 de mi cuenta de ahorros. Pequeñas cantidades de $500 a $800 cada 2 o 3 semanas, siempre usando la autorización falsa. ¿Cómo es posible que nadie me notificara de estos retiros? Aquí está el problema, dijo Patricia, mostrándome otro documento. Según nuestros registros, usted cambió su dirección de correspondencia hace 8 meses. Todos los estados de cuenta se han estado enviando a la dirección de Clara. Yo jamás cambié mi dirección. Tenemos la solicitud aquí, con su firma. Otra firma que parecía mía pero que yo no recordaba haber hecho. Señor Javier, creo que ha sido víctima de fraude familiar. Esto es más común de lo que piensa, especialmente con hijos adultos que tienen acceso a información personal de sus padres. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Clara no solo me había estado mintiendo sobre sus necesidades de dinero, había estado robándome directamente de mi cuenta de ahorros durante meses. ¿Hay más?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería sí. Me temo que sí. También encontramos que alguien intentó obtener información sobre su cuenta de pensión la semana pasada. La persona que llamó se identificó como usted, pero el número de teléfono desde donde llamaron está registrado a nombre de Alonso Martínez. Alonso. Mi yerno también estaba involucrado en esto. Patricia, necesito saber todo. No me ocultes nada. Durante la siguiente hora,
Patricia me mostró una operación de fraude que había estado funcionando bajo mis narices durante casi un año. Clara y Alonso habían falsificado mi firma en múltiples documentos, habían cambiado mi información de contacto con varios bancos e instituciones, y habían estado monitoreando todas mis cuentas. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Patricia me mostró una aplicación de préstamo que habían enviado a nombre mío. Esta aplicación es para un préstamo personal de $15,000, usando su casa como garantía. La enviaron hace 3 semanas. ¿Y qué pasó con esa aplicación? La rechazamos porque cuando llamamos para verificar, el número de teléfono que dieron no coincidía con el que tenemos en nuestros registros originales. Además, la persona que contestó sonaba mucho más joven que usted. Si esa aplicación hubiera sido aprobada, Clara y Alonso habrían tenido acceso a $15,000 más, y yo habría estado en riesgo de perder mi casa si no podía pagar. Patricia, ¿qué puedo hacer? Primero, vamos a cancelar inmediatamente todas las autorizaciones falsas. Segundo, voy a darle copias de todos estos documentos para que pueda presentar cargos por fraude. Y tercero, vamos a poner alertas de seguridad en todas sus cuentas. Salí del banco esa tarde sintiéndome como si hubiera sido atropellado por un camión. Durante el camino a casa, mi teléfono sonó constantemente. Era Clara, llamando una y otra vez. Finalmente contesté. «Papá, acabo de hablar con el banco y me dijeron que cancelaste mi autorización para emergencias. ¿Qué pasa?» ¿Mi autorización? Clara, ¿de qué estás hablando? La autorización que me diste para casos de emergencia hace unos meses. ¿No te acuerdas? Dijiste que si algo te pasaba, yo podría ayudar con los gastos. Clara, yo jamás te di ninguna autorización. Y ahora sé que has estado robándome dinero durante meses. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Papá, estás confundido. Nunca te he robado nada. Todo lo que he tomado ha sido con tu permiso. ¿Con mi permiso? ¿Cuándo te di permiso para tomar $23,400 de mi cuenta de ahorros? Esos no fueron robos, papá. Eran préstamos de emergencia. Iba a devolverte todo cuando Alonso y yo estuviéramos mejor económicamente. ¿Y cuándo ibas a decirme que habías tomado ese dinero? No quería preocuparte. Sabía que te ibas a estresar innecesariamente. La audacia de Clara era increíble. Incluso confrontada con evidencia clara de fraude, seguía tratando de manipular la situación para hacerme sentir como si yo fuera el que estaba equivocado. Clara, falsificaste mi firma. Cambiaste mi dirección de correspondencia sin mi conocimiento. Trataste de obtener un préstamo usando mi casa como garantía. Eso no son préstamos de emergencia. Eso es fraude. ¿Fraude? ¿En serio me vas a acusar de fraude? Soy tu hija, papá. Todo lo que hice fue para protegerte y asegurarme de que tuvieras ayuda disponible si la necesitabas. ¿Para protegerme? Clara, por favor. Está bien, dijo con esa voz fría que ahora reconocía como su tono real. Si quieres jugar a ser la víctima, adelante. Pero recuerda que todo lo que tomé fue una fracción de lo que me debes por todos los años que cuidé de ti después de que murió mamá. ¿Qué cuidaste de mí? Clara, tú has visitado esta casa tal vez 10 veces en los últimos 3 años. No es solo sobre visitas, papá. Es sobre la carga emocional de tener que preocuparme por un padre viejo que vive solo. ¿Sabes el estrés que eso me causa? En ese momento me di cuenta de que Clara vivía en una realidad completamente diferente a la mía. En su mente, ella era la víctima de tener un padre que representaba una carga emocional. En su mente, robarme dinero era una forma de compensación por esa carga. Clara, no vuelvas a llamarme. Y dile a Alonso que si vuelve a usar mi nombre para cualquier cosa, voy a presentar cargos criminales. ¿Cargos criminales? ¿Contra tu propia familia? Clara, tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste verme como tu cajero automático personal. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que Patricia me había dado, me di cuenta de que había más por descubrir. Si Clara y Alonso habían sido tan audaces con mis cuentas bancarias, ¿qué más habían hecho sin mi conocimiento? Decidí contratar a un investigador privado para que revisara toda mi información financiera y personal. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Clara y Alonso habían estado planeando esto durante mucho más tiempo del que imaginé. Lo que el investigador privado descubrió superó mis peores pesadillas. Ulises Montenegro, un ex policía que ahora se dedicaba a casos de fraude familiar, vino a mi casa el lunes siguiente con una carpeta llena de evidencias que me mostraron la verdadera dimensión de la traición de Clara y Alonso.
Señor Javier, me dijo Ulises mientras extendía documentos sobre mi mesa de comedor, lo que su hija y su yerno han hecho es una operación criminal sofisticada. Esto no fueron decisiones impulsivas. Esto fue planeado durante años. Me mostró registros telefónicos que demostraban que Clara había llamado a múltiples instituciones financieras haciéndose pasar por mi secretaria personal. Había obtenido información sobre mi pensión, mis seguros de vida, y hasta había intentado cambiar beneficiarios en pólizas que yo ni recordaba que existían. Aquí están las grabaciones de algunas de esas llamadas, me dijo Ulises, poniendo una grabadora digital sobre la mesa. Su compañía de seguros fue lo suficientemente inteligente como para grabar cuando alguien intenta hacer cambios mayores. Presionó play, y escuché la voz de Clara, clara como el día, hablando con un representante de seguros. Hola, habla Clara Hernández, secretaria personal del señor Javier Morales. Él me pidió que llamara para actualizar la información de beneficiarios en su póliza de vida. Quiere cambiar el beneficiario principal de su esposa fallecida a su hija, Clara Morales de Martínez. Mi sangre se heló. Elvira había sido la beneficiaria de mi seguro de vida desde que nos casamos, y después de su muerte, nunca había pensado en cambiar esa información. Pero Clara estaba tratando de hacerlo sin mi conocimiento. ¿Logró hacer el cambio?, le pregunté a Ulises. No, gracias a Dios. La compañía de seguros requiere firma notarizada en persona para cambios de beneficiarios. Pero lo intentó 3 veces durante los últimos 6 meses. Ulises siguió mostrándome evidencias. Clara había solicitado copias de mi testamento en múltiples ocasiones, había investigado el valor de mi casa con agentes inmobiliarios, y había hasta contactado a un abogado para preguntar sobre opciones legales para adultos mayores que ya no pueden manejar sus finanzas. Señor Javier, esto es lo más preocupante, me dijo Ulises, mostrándome un documento que me hizo temblar. Su yerno ha estado investigando casas de retiro en la zona. Específicamente, ha pedido información sobre el costo de cuidado a largo plazo y qué documentación se necesita para internar a alguien. ¿Internarme? ¿En un asilo? Aparentemente, esa era parte del plan a largo plazo. Tengo aquí correos electrónicos entre Clara y Alonso donde discuten la mejor manera de manejar la situación del viejo. Las fechas de estos correos son de hace 4 meses. Ulises abrió su laptop y me mostró capturas de pantalla de emails que habían obtenido a través de métodos legales pero que me partieron el corazón. Clara, ya no aguanto tener que fingir que me importa cada vez que necesitamos dinero. El viejo se está volviendo más sospechoso. Alonso, solo necesitamos aguantar un poco más. Una vez que tengamos acceso completo a sus cuentas, podemos empezar a buscar una solución más permanente, punto. Clara, ¿te refieres al asilo? Alonso, exacto. Con el dinero que tiene, podemos pagar un lugar decente y aún nos quedaría bastante para nosotros. Además, él estaría mejor cuidado. Clara, no sé, se va a resistir. Alonso, por eso necesitamos mover su dinero primero. Una vez que no tenga recursos, no tendrá opciones. Me quedé sin palabras. Mi propia hija y su marido habían estado planeando robarme todo y después encerrarme en un asilo para deshacerse del problema. ¿Hay más?, pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saber. Me temo que sí. También encontré evidencia de que han estado usando su información personal para otras cosas. Alonso aplicó para una tarjeta de crédito usando su nombre y dirección. La tarjeta fue enviada a un apartado postal que él rentó específicamente para esto. Ulises me mostró copias de la aplicación de crédito. Efectivamente, era mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social, pero la firma era claramente de Alonso. ¿Fue aprobada la tarjeta? Sí, y ya tiene un balance de $4,300. Aparentemente, esa fue parte del dinero que usaron para su viaje a Cancún. No solo me habían robado dinero de mis cuentas, habían usado mi crédito para financiar sus lujos. Y todo esto mientras Clara me llamaba llorando sobre su situación financiera desesperada. Señor Javier, tengo que decirle algo más, y no le va a gustar. ¿Qué más puede ser? Ayer, Clara y Alonso fueron a ver a un abogado. Específicamente, a un abogado que se especializa en casos de incapacidad mental en adultos mayores. Se me nubló la vista. ¿Qué significa eso? Significa que están explorando opciones legales para declararlo mentalmente incapacitado. Si lograran hacer eso, podrían obtener tutela legal sobre usted y sus finanzas. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden declararme loco? Es muy difícil, pero no imposible.
Necesitarían testimonios médicos, evidencia de deterioro mental, y un juez que apruebe la petición. Pero el hecho de que estén consultando con un abogado sobre esto significa que lo están considerando seriamente. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hija no solo me había robado, estaba planeando destruir mi autonomía completamente. ¿Qué puedo hacer, Ulises? Puede presentar cargos criminales por fraude, robo de identidad y falsificación de documentos. Tiene evidencia más que suficiente para que esto termine con Clara y Alonso en la cárcel. ¿Y si no quiero mandarlos a la cárcel? Si solo quiero que me dejen en paz. Entonces necesita protegerse legalmente. Necesita un abogado que revise todos sus documentos, que cambie todas sus contraseñas y números de cuenta, y que prepare órdenes de restricción si es necesario. Esa noche, después de que Ulises se fue, me quedé sentado en mi sala oscura, sintiéndome más solo de lo que me había sentido desde la muerte de Elvira. Pero esta vez, la soledad tenía un sabor diferente. No era la tristeza de extrañar a alguien que había muerto. Era la amargura de descubrir que alguien que había estado vivo todo este tiempo, en realidad había muerto para mí hace mucho tiempo. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era Clara. Papá, necesitamos hablar. Sé que estás molesto, pero las cosas se han salido de control. Clara, es muy tarde. Por favor, papá, ven a mi casa mañana. Alonso y yo queremos arreglar las cosas contigo. Queremos explicarte todo. Algo en su voz me alertó. Después de todo lo que había descubierto, una invitación súbita a su casa me sonaba a trampa. ¿Por qué no vienes tú aquí? Es que necesitamos privacidad para hablar de temas delicados. Y aquí tenemos todos los documentos que queremos mostrarte. ¿Qué documentos? Documentos que van a explicar todo, papá. Documentos que van a demostrar que todo lo que hicimos fue para protegerte. Colgué el teléfono sin responder. No sabía exactamente qué estaban planeando Clara y Alonso, pero tenía la certeza de que no era nada bueno. Al día siguiente, llamé a Ulises. Ulises, Clara me invitó a su casa para arreglar las cosas. ¿Crees que deba ir? Bajo ninguna circunstancia. Señor Javier, después de todo lo que hemos descubierto, usted no puede estar a solas con ellos. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Qué sugieres? Que corte todo contacto inmediatamente, y que empecemos a tomar medidas legales antes de que ellos lo hagan. Esa tarde, mientras caminaba por mi casa vacía, encontré una caja de cartas que Elvira había guardado durante años. Eran cartas que yo le había escrito cuando éramos novios, cartas llenas de esperanza y planes para el futuro. En una de ellas, le prometía que siempre protegería a nuestra familia. Me senté en el suelo de mi recámara, leyendo esas cartas, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, lloré. No lloré por Clara, porque ya había aceptado que la hija que yo conocía nunca había existido realmente. Lloré por Elvira, porque sabía que esto le habría roto el corazón. Pero también lloré por mí mismo, por todos los años que había desperdiciado manteniendo a una hija que me veía como un enemigo a vencer en lugar de un padre que amar. Cuando terminé de llorar, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Ya no iba a ser víctima de nadie. Era hora de luchar. Al día siguiente de mi decisión de luchar, contraté al mejor abogado de fraude financiero que pude encontrar en la ciudad. Simón Vargas tenía una reputación impecable defendiendo a víctimas de estafas familiares, y cuando le mostré toda la evidencia que Ulises había recopilado, sus ojos se iluminaron con la confianza de alguien que sabía exactamente cómo ganar esta batalla. Señor Javier, me dijo Simón desde su oficina elegante pero no ostentosa, en mis 20 años de carrera, he visto casos similares, pero nunca con evidencia tan sólida como la que usted tiene. Su hija y su yerno cometieron múltiples delitos federales. Podemos destruirlos legalmente. No quiero destruir a nadie, Simón. Solo quiero justicia y que me dejen en paz. Entiendo, pero a veces la justicia requiere consecuencias severas. Ellos no van a parar hasta que los obliguen a parar. Y basándome en lo que hemos visto, van a intensificar sus ataques ahora que saben que usted está al tanto de sus actividades. Simón tenía razón. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado llamado Moisés Sandoval, quien se identificó como representante legal de Clara. Señor Morales, represento a su hija Clara en un asunto muy delicado. Ella está preocupada por su bienestar mental y físico, y está considerando opciones legales para asegurar que reciba el cuidado apropiado. ¿Qué tipo de opciones legales?
Bueno, Clara ha notado algunos signos de deterioro cognitivo en usted. Olvidos, confusión, decisiones financieras erráticas. Está preocupada de que pueda ser víctima de estafadores o que pueda lastimarse viviendo solo. La audacia era increíble. Clara estaba tratando de voltear la situación, pintándome como el que tenía problemas mentales. Señor Sandoval, mi mente está perfectamente clara. Y las únicas personas que me han estafado son mi hija y su marido. Señor Morales, entiendo que puede sentirse defensivo, pero Clara solo quiere lo mejor para usted. Hemos identificado varias irregularidades en sus finanzas recientes que sugieren que alguien puede estar aprovechándose de usted. ¿Se refiere a las irregularidades causadas por su cliente? Me refiero a retiros extraños, cambios de información bancaria sin explicación clara, y decisiones financieras que no parecen estar en su mejor interés. Era como vivir en un mundo al revés. Clara había causado todas esas irregularidades y ahora las estaba usando como evidencia de que yo necesitaba supervisión legal. Señor Sandoval, le voy a decir esto una sola vez. Si su cliente continúa acosándome o tratando de interferir con mis finanzas o mi vida personal, presentaré cargos criminales contra ella y contra su marido. Tengo evidencia de múltiples delitos federales. Señor Morales, no necesita ponerse agresivo. Clara solo quiere ayudar. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Simón. Están tratando de declararte incompetente mentalmente, me confirmó Simón después de que le conté sobre la llamada. Es una táctica común cuando los estafadores se sienten acorralados. Tratan de voltear la situación y presentarse como los protectores. ¿Pueden lograr algo con esa estrategia? No si nosotros atacamos primero. Mañana vamos a presentar cargos criminales contra ambos. También vamos a solicitar órdenes de restricción y vamos a poner alertas en todas sus cuentas e información personal. Al día siguiente, Simón y yo fuimos juntos a la oficina del fiscal del distrito. El fiscal asignado, un hombre joven pero experimentado llamado Elías Contreras, revisó nuestra evidencia durante 2 horas. Esto es un caso sólido, nos dijo finalmente. Fraude bancario, robo de identidad, falsificación de documentos, uso no autorizado de información personal. Tenemos cargos suficientes para enviarlos a prisión por varios años. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Vamos a emitir órdenes de arresto. Y vamos a congelar todas las cuentas bancarias que puedan estar conectadas a los fondos robados. Esa tarde, mientras esperaba noticias del fiscal, recibí una visita inesperada. Era Tadeo, mi vecino, acompañado de su nieta Raquel y 2 personas más que no reconocí. Javier, me dijo Tadeo con una expresión seria, necesitamos hablar contigo. Raquel descubrió algo más sobre tu hija y su marido. Raquel, una joven inteligente de unos 25 años, había estado investigando por su cuenta las redes sociales de Clara y Alonso. Lo que había encontrado me dejó sin palabras. Señor Javier, me dijo Raquel mostrándome su laptop, Clara y Alonso han estado haciendo esto con más gente. No es usted el único. En la pantalla vi un grupo privado de Facebook llamado Estrategias Financieras Familiares, donde Clara y Alonso compartían consejos con otras personas sobre cómo obtener dinero de familiares mayores. Mire estos posts, me dijo Raquel, leyendo directamente de la pantalla. Clara escribió, la clave es hacerlos sentir culpables por no ayudar. Los padres mayores siempre van a priorizar a sus hijos, especialmente si creen que sus hijos están en problemas reales. Otro post de Alonso decía, las emergencias médicas falsas funcionan mejor que las emergencias financieras. Nadie va a cuestionar gastos médicos urgentes. Había decenas de posts similares, todos dando consejos sobre cómo manipular emocionalmente a familiares mayores para obtener dinero. Clara y Alonso no solo me habían estafado a mí, habían creado un sistema para enseñarle a otros cómo hacer lo mismo. ¿Hay más víctimas?, pregunté. Al menos 5 que hemos podido identificar, respondió uno de los acompañantes de Raquel, que se presentó como periodista investigativo. Familias donde hijos adultos han usado estas mismas técnicas contra sus padres. Su caso es el más extremo que hemos documentado. El periodista, que se llamaba Rafael, me explicó que había estado investigando fraudes familiares para un artículo, y el caso de Clara y Alonso había aparecido en su radar por la magnitud y sofisticación de la operación. Señor Javier, con su permiso, me gustaría incluir su historia en mi artículo. Obviamente, podemos cambiar nombres si usted prefiere mantener privacidad, pero creo que es importante que la gente sepa cómo opera este tipo de estafa. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina con una taza de café, reflexionando sobre todo lo que había descubierto.
Clara y Alonso no eran solo ladrones oportunistas. Eran criminales organizados que habían hecho de la estafa familiar un negocio. Al día siguiente recibí una llamada de Elías, el fiscal. Señor Morales, tengo buenas noticias. Arrestamos a Clara y Alonso esta mañana. Los cargos incluyen fraude bancario, robo de identidad, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. También encontramos evidencia adicional en su casa que conecta su caso con otros similares. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos de al menos 6 familias diferentes, información personal robada y registros detallados de todas sus estafas. Aparentemente, llevaban registros meticulosos de todo el dinero que habían obtenido ilegalmente. ¿Cuánto dinero? Basándose en los registros que encontramos, han estafado más de 150,000 pesos a diferentes víctimas en los últimos 2 años. Su caso representa aproximadamente 30,000 pesos de esa cantidad. No podía creer que Clara y Alonso hubieran robado tanto dinero a tantas familias. Pero me sentí aliviado de saber que ya no podrían lastimar a nadie más. ¿Qué pasa ahora? Ahora van a juicio. Con toda la evidencia que tenemos, es muy probable que sean condenados a varios años de prisión. También tendrán que devolver todo el dinero robado, aunque eso puede tomar tiempo. 2 días después, Clara me llamó desde la cárcel. Papá, me dijo con una voz que nunca había escuchado antes. Por primera vez en años, sonaba genuinamente asustada. Necesito tu ayuda. Necesito que retires los cargos. Clara, yo no presenté los cargos. Los presentó el Estado basándose en evidencia de múltiples crímenes. Pero tú puedes hablar con el fiscal. Puedes decirle que todo fue un malentendido familiar. ¿Un malentendido? Clara, tú y Alonso robaron más de 150,000 pesos a múltiples familias. Eso no es un malentendido. Papá, por favor. Si vamos a prisión, nuestras vidas se van a arruinar para siempre. Clara, sus vidas se arruinaron el día que decidieron convertirse en criminales. Soy tu hija, papá. Tienes que ayudarme. Por primera vez en mi vida adulta, le dije a Clara algo que debería haberle dicho años atrás. Clara, tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste que yo era tu enemigo en lugar de tu padre. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones como la adulta que eres. Colgué el teléfono y, por primera vez en meses, me sentí en paz. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, trae consigo una sensación de cierre que ninguna venganza personal podría proporcionar. Clara y Alonso iban a pagar por lo que habían hecho, no solo a mí, sino a todas sus víctimas. Y yo finalmente era libre. 6 meses después del arresto de Clara y Alonso, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. El juicio había terminado con ambos sentenciados a 4 años de prisión y la obligación de restituir todo el dinero robado a sus víctimas. Pero más importante que la justicia legal fue la justicia emocional que finalmente encontré dentro de mí mismo. El primer cambio real llegó una semana después del juicio, cuando decidí hacer algo que había estado posponiendo durante 3 años, renovar completamente la casa que había compartido con Elvira. No porque quisiera borrar los recuerdos, sino porque quería honrar nuestra vida juntos creando un espacio que reflejara tanto nuestro pasado como mi futuro. Contraté a un joven carpintero del barrio, Nicolás, que había perdido a su padre el año anterior y entendía lo que significaba reconstruir una vida después de una pérdida profunda. Juntos transformamos la casa en algo hermoso pero funcional, lleno de luz y espacios abiertos donde antes había habido rincones oscuros llenos de tristeza. Señor Javier, me dijo Nicolás mientras instalábamos estantes nuevos en lo que antes era el cuarto de costura de Elvira, mi papá siempre me decía que una casa no es solo un lugar donde vives, sino un lugar donde decides quién quieres ser. Esas palabras se quedaron conmigo. Durante años, había vivido en una casa llena de recuerdos del pasado y miedo sobre el futuro. Pero ahora estaba creando un hogar donde podía ser simplemente Javier, no el padre fracasado, no el viudo solitario, no la víctima de una estafa familiar, sino un hombre de 66 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La renovación me tomó 3 meses, y durante ese tiempo, algo hermoso comenzó a suceder. Los vecinos que apenas conocía empezaron a visitarme, ofreciendo ayuda, compartiendo historias, invitándome a eventos familiares. Raquel, la nieta de Tadeo, se convirtió en una especie de hija honoraria, viniendo cada domingo a cocinar conmigo las recetas que su abuela le había enseñado. Usted sabe, me dijo Raquel un domingo mientras preparábamos tamales para toda la cuadra, mi abuelo dice que usted es el hombre más valiente que conoce. ¿Valiente? No me siento valiente, mijita.
La mayoría del tiempo me siento como un viejo tonto que tardó demasiado en ver la verdad. Pero ese es exactamente el punto, insistió Raquel. Ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores. Significa enfrentar la verdad cuando duele y hacer lo correcto aunque sea difícil. Un mes después de que terminamos la renovación, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Elvira Sandoval, una de las otras víctimas de la estafa de Clara y Alonso. Había obtenido mi información a través del fiscal y quería agradecerme por haber tenido el valor de presentar cargos. Estimado señor Morales, escribía, gracias a su valentía, mi familia recuperó los 18,000 pesos que mi hijo y mi nuera nos habían robado. Pero más importante, gracias a usted entendí que no estaba sola y que no era mi culpa haber sido víctima de las personas en las que más confiaba. Su historia me dio la fuerza para reconstruir mi relación con mis otros hijos y para aprender a vivir sin miedo. Esa carta me hizo llorar, pero fueron lágrimas buenas. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, me di cuenta de que mi dolor había servido para algo más grande que yo mismo. Al defender mi dignidad, había ayudado a otras familias a recuperar la suya. Decidí responder a Elvira, y pronto desarrollamos una amistad por correspondencia que me enriqueció de maneras inesperadas. Ella vivía en otro estado, pero compartíamos historias de nuestras vidas, nuestras pérdidas y nuestros procesos de sanación. Era reconfortante saber que alguien más entendía exactamente lo que había vivido. 6 meses después del juicio, mientras organizaba papeles en mi oficina renovada, encontré algo que me detuvo en seco. Era una carta que Elvira, mi esposa, me había escrito años atrás pero que nunca me había dado. Estaba en una caja con instrucciones de abrirla solo si algo le pasaba a ella. Con manos temblorosas, abrí la carta fechada 2 años antes de su muerte. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y sé que probablemente te sientes perdido y solo. Pero quiero que sepas algo importante, siempre estuve preocupada por cómo Clara te trataba. Sé que nunca te dije nada directamente porque no quería causar problemas en la familia, pero vi cómo te manipulaba, cómo te hacía sentir culpable por no dar suficiente, cómo te trataba más como un banco que como un padre. Javier, mi amor, tú eres un hombre bueno y generoso, pero hay una diferencia entre ser generoso y ser usado. Espero que cuando leas esto, hayas encontrado la fuerza para poner límites y para exigir el respeto que mereces. No permitas que nadie, ni siquiera nuestra hija, te haga sentir que tu valor como persona depende de lo que puedas dar. Tu valor viene de quien eres, un hombre honesto, trabajador y lleno de amor. Vive tu vida, Javier. Encuentra alegría. Haz amigos. Enamórate otra vez si el corazón te lo permite. Pero sobre todo, recuerda que mereces ser amado por quien eres, no por lo que tienes. Para siempre tuya, Elvira. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta. Lloré por todos los años que había pasado sintiéndome culpable por dudar de Clara. Lloré por todas las veces que Elvira había guardado silencio para mantener la paz familiar. Pero también lloré de alivio, porque mi esposa me había dado permiso para vivir de nuevo. Esa noche llamé a Raquel y le leí la carta de Elvira. Señor Javier, me dijo con esa sabiduría que a veces tienen los jóvenes, su esposa le está diciendo que está bien ser feliz otra vez. ¿Va a hacerle caso? 2 semanas después, hice algo que no había hecho en años. Me inscribí en una clase de baile para adultos mayores en el centro comunitario. No porque quisiera encontrar romance, sino porque Elvira siempre había querido aprender a bailar tango y nunca habíamos tenido tiempo. En esa clase conocí a un grupo de personas que, como yo, habían decidido que los 65 años eran un comienzo, no un final. Había viudos, viudas, divorciados, y algunos que simplemente habían decidido probar algo nuevo. Todos teníamos historias de pérdida, pero también teníamos historias de supervivencia. Una de las mujeres de la clase, Lidia, había pasado por una experiencia similar con su hijo. La diferencia, me dijo una tarde mientras practicábamos pasos básicos, es que usted tuvo el valor de decir basta. Yo seguí dándole dinero a mi hijo hasta que me dejó en bancarrota. Ahora vivo con mi hermana porque no me quedó nada. Nunca es demasiado tarde para poner límites, le respondí. Yo tardé 35 años en aprender esa lección. Hoy, 1 año después de que todo comenzó, mi vida es completamente diferente. El taller me sigue dando ingresos modestos pero suficientes. La casa está llena de vida nuevamente, con visitas regulares de amigos reales que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. He aprendido a cocinar platos que nunca había intentado, he leído libros que había estado posponiendo durante años, y he desarrollado amistades que se basan en respeto mutuo y afecto genuino.
¿Extraño a Clara? Extraño a la hija que pensé que tenía, pero he aceptado que esa hija nunca existió realmente. La Clara real, la que está en prisión pagando por sus crímenes, es una extraña para mí. Y está bien que sea así. Hace 2 meses recibí una carta de Clara desde la prisión. Era una disculpa larga y elaborada, llena de promesas de cambio y súplicas de perdón. Al final, me pedía que la visitara y que considerara darle una oportunidad de explicar todo cuando saliera. Leí la carta una sola vez y después la quemé en la chimenea que Nicolás y yo habíamos reparado durante la renovación. No con ira, sino con aceptación. Clara tendrá que encontrar su propia manera de sanar y cambiar, si es que realmente quiere hacerlo. Pero yo ya no voy a ser parte de ese proceso. Mi responsabilidad como padre terminó el día que Clara decidió verme como su enemigo en lugar de como su familia. Ahora mi responsabilidad es conmigo mismo y con las personas que han elegido formar parte de mi nueva vida. La lección más importante que he aprendido es esta: la familia no siempre es de sangre. A veces la familia verdadera está formada por las personas que eligen amarte sin condiciones, que celebran tus alegrías sin envidia, y que te apoyan en las dificultades sin esperar recompensas. Tengo 67 años ahora, y por primera vez en décadas, estoy emocionado por lo que viene después. No sé si me volveré a enamorar, o si viajaré a lugares que siempre quise conocer, o si simplemente seguiré disfrutando de las tardes de domingo cocinando con Raquel y las noches de baile con mis nuevos amigos. Lo que sí sé es que ya no vivo con miedo. No tengo miedo a la soledad, porque he aprendido la diferencia entre estar solo y estar solitario. No tengo miedo al futuro, porque he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y no tengo miedo a decir no, porque he aprendido que mi dignidad vale más que cualquier relación que requiera que la sacrifique. Clara me enseñó que a veces las personas que más amas son las que más pueden lastimarte. Pero la vida me ha enseñado que también existen personas que pueden sanarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Y esa, al final, es la lección más importante de todas.